el tema de rentabilidad en los negocios. ¿Qué significa ser rentable en las empresas? ¿Sabes cómo calcular la rentabilidad? Y la rentabilidad es un dato muy simple. Voy a comparar las ganancias versus la inversión que ponen los socios. Por lo tanto, lo que se espera para ser rentable es que tú ganes lo más que se pueda con la menor inversión posible. Por lo tanto, lo que nos corresponde ver ahora es un modelo de rentabilidad para entender cómo se genera la rentabilidad en los negocios. Y aquí en la pantalla les presento una combinación de 4 variables. Y vamos a empezar con la primera de ellas, que combina el dato de ventas versus los activos de tu negocio. Y eso lo hemos visto hace un momento cuando tocábamos el tema de rotación de activos. Es decir, cuando yo comparo las ventas versus los activos de tu negocio, voy a tener un primer indicador que es la rotación de activos. Sin embargo, aquí todavía no he ganado. Aquí solamente estoy comparando y tomando el tema de las ventas del negocio. Por lo tanto, cuando los negocios operan, tienen ingresos, pero también gastos. Y la diferencia de ambos va a ser la utilidad. Por lo tanto, un tercer factor va a ser la utilidad en este caso. Cuando yo comparo la utilidad, que es la última línea del estado de resultados versus la primera línea del estado de resultados, que son las ventas, voy a tener un segundo factor importante también, que es el margen neto en los negocios. Y hemos visto también que la rotación y el margen varía dependiendo de los sectores. Y normalmente cuando un negocio tiene una rotación baja, su margen es alto. O cuando tiene una rotación alta, su margen es bajo. Hasta acá tenemos 3 variables: ventas, activos y utilidad. Pero ahora vamos a entender cómo incorporamos el patrimonio. Cuando hablamos del restaurante o de la frutería o juguería, hablábamos de cómo voy a comparar las ventas versus los activos, pero sin considerar cómo fueron adquiridos esos activos, es decir, si los financié por terceros o por los socios. Dependiendo del financiamiento con terceros que yo tome, voy a tener un determinado nivel de patrimonio en las empresas. Por lo tanto, otro factor importante en este modelo es el apalancamiento, es decir, cuando yo comparo el activo versus el patrimonio. Y para entenderlo en términos simples, por ejemplo, si el negocio no tuviera deuda, voy a irme para este lado de la pantalla. Si tenemos aquí un estado de situación financiera, activo, pasivo y patrimonio. Si el negocio no tuviera ningún pasivo, digamos, el activo sería igual a tu patrimonio neto. Por lo tanto, el indicador activo entre el patrimonio va a ser 1. A medida que el negocio se endeude, esto va a ir disminuyendo y por lo tanto esto va a ser un dato mayor a 1. Por eso tenemos que incorporar en el modelo el cuarto factor, que es el patrimonio. Y luego, al comparar la utilidad o ganancia de la empresa versus ya sea el activo o versus el patrimonio, voy a tener 2 grandes indicadores en rentabilidad, que es el ROA y el ROE. El ROA, por sus siglas en inglés, significa Return on Assets, retorno sobre los activos, o bien también ROI, Return on Investments. Y el ROE significa Return on Equity, retorno sobre el patrimonio. Cuando yo comparo la utilidad versus el lado izquierdo de tu balance, voy a tener aquí el ROA, que es la rentabilidad del negocio. Cuando yo comparo la utilidad versus el patrimonio, que es el lado derecho del balance, voy a tener el ROE, que es la utilidad del socio o del accionista. Por lo tanto, aquí voy a ver el ROE, la rentabilidad de tu negocio, y a la derecha voy a tener la rentabilidad del accionista, que es el lado derecho del balance. Cuando yo comparo estos 4 factores, me va a dar un modelo como se explica en la pantalla. Es importante considerar siempre, cuando leamos un estado financiero, tener siempre a la mano esos 4 factores. Siempre tenemos que tenerlo aquí, en primera mano.